Episodio 1. La mujer que hizo gemir al cielo. Narración. No fue una tormenta. No fue un terremoto. Fue un gemido. Largo. Profundo. Doloroso. Salió del cielo a las 3 de la madrugada. Y todos en el pueblo lo escucharon. Algunos pensaron que era el fin del mundo. Otros creyeron que Dios había despertado. Pero solo una mujer sabía la verdad. Ella, Esther. Nadie sabía de dónde venía. Había llegado sola. Descalza, con un vestido mojado que se pegaba a la piel, como si el pecado la abrazara. Dijo una sola frase al entrar al pueblo. Dios me tocó, y ahora quiere ver si alguien más se atreve. El padre Abel la echó de la iglesia. Aquí no hay lugar para escándalos. Ella le respondió mirándolo a los ojos. Tampoco lo hubo para María Magdalena. Y sin embargo, entró. Esa noche, la tormenta no llegó, pero la humedad cubría las paredes como un sudor divino. Esther se instaló en una vieja casona abandonada. Y desde su ventana, comenzaron los susurros, gritos contenidos, gemidos santos, palabras que no estaban en la Biblia. Los hombres soñaban con ella. Las mujeres también. Pero no era lujuria, era juicio. En sus sueños, Esther los llamaba por su nombre, y les ofrecía su cuerpo como prueba. Una prueba que ninguno podía rechazar. Y cuando cedían, despertaban con marcas, cicatrices en forma de cruces, en la espalda, en el pecho, en la entrepierna. El padre Abel la confrontó. ¿Qué estás haciendo con mi pueblo? Esther respondió, no es tuyo, es de él, y él está cansado de que se masturben en secreto mientras predican pureza. Esa noche, el campanario se quebró, una sola campana cayó al suelo, y nadie volvió a tocarla, porque desde entonces, el deseo se convirtió en castigo, y el castigo en revelación. Voz final, sugerida para narración o cierre del episodio. Ella no vino a provocar, vino a probar, porque Dios también quiere saber si el placer que nos dio es un don o una condena. Episodio 2. El sacerdote que soñó con su propio castigo. El padre Abel no era un hombre fácil de quebrar. Tenía 47 años, 10.000 misas, 0 escándalos. Conocía las escrituras mejor que su propio rostro. Y cada noche rezaba, para que el deseo no lo encontrara. Pero esa semana, Dios dejó de escuchar, y algo más empezó a responder. Desde que Esther llegó, sus sueños dejaron de ser sueños. Eran confesiones, carne sin sotana, piel mojada por una lluvia que no caía fuera, sino dentro. Soñaba que ella entraba a la sacristía, con el vestido pegado a los muslos, y se sentaba en su regazo, sin decir una sola palabra. Solo gemía, como si estuviera rezando con el cuerpo. El padre Abel despertaba sudando, con las manos crispadas, y el miembro palpitando bajo la sotana. Se azotaba el pecho con fuerza, clamaba perdón, pero la culpa no borraba la erección, solo la bendecía. Una noche, no resistió, fue a buscarla, a la casona, no con la cruz en alto, sino con el corazón en llamas. Tocó la puerta como quien golpea el infierno, y fue Esther quien la abrió, como si ya supiera que venía. No lo saludó, no se cubrió, solo dio un paso atrás y dijo, entra, padre, Dios ya está despierto. La casa olía a incienso y piel. Esther se sentó en el suelo, desnuda, con la espalda erguida y los ojos cerrados, como una santa sin altar. ¿Qué quieres de mí?, preguntó él, entre rabia y fuego. Esther lo miró con ternura y fuego a la vez. No es lo que yo quiero, es lo que tú necesitas. Un castigo que te devuelva la verdad. El padre cayó de rodillas. No por fe, por rendición. Sus labios se movieron, pero no oró. Dijo, tócame. Y cuando Esther posó la yema de los dedos sobre su frente, el suelo tembló. No fue sexo, fue juicio. No fue placer, fue memoria. En ese contacto breve, el padre vio todos los momentos en los que deseó callando. Los besos que no dio, las caricias que negó, y las confesiones de mujeres que escuchó, imaginándolas desnudas. Esther no lo desnudó, él lo hizo solo, llorando, y cuando todo terminó, se quedó en silencio, arrodillado, respirando como si acabara de nacer, o de morir. Al día siguiente, no celebró la misa, tampoco habló, pero en su frente, había una marca nueva, un símbolo antiguo, como una quemadura, pero sin fuego. Las monjas dijeron que era una letra hebrea. Otros, que era una lágrima tallada por ángeles. Nadie se atrevió a preguntarle.
Esa noche, Esther se bañó bajo la lluvia, desnuda, con los brazos abiertos, y dijo al cielo: uno menos. ¿Quién sigue? Voz en off final. No todo castigo es dolor. A veces, el castigo es que finalmente sientas todo lo que llevabas negando. Y cuando el cuerpo arde, Dios no lo apaga, solo observa. Episodio 3. La Virgen que quiso saber si Dios también sudaba. Ella se llamaba Magdalena. Sí, como la otra, la que lavó los pies de Cristo con lágrimas. Pero esta, nunca había tocado a un hombre. Nunca había besado. Nunca había dudado. Hasta que soñó con Esther. Fue una noche suave. La luna se asomaba por la rendija del convento. Y Magdalena la vio desde su celda, brillando justo sobre su cuerpo. En el sueño, Esther le decía algo al oído. Una sola frase. Un susurro imposible de olvidar. Si Dios te creó a su imagen, ¿crees que Él no se toca? Magdalena se despertó temblando. No de miedo, de calor, de algo nuevo, que no venía del diablo, sino de algún rincón del alma, que siempre estuvo sellado. Al día siguiente, la buscó, no con culpa, con hambre, con la fe hecha carne. Esther la esperaba, como si supiera que ese día también ardería una santa. Vine para entender, dijo Magdalena, sin rodeos. Esther la miró sin sonreír, con respeto. ¿Entender qué? ¿Por qué lo que siento al rezar se parece tanto a lo que siento entre mis piernas? Silencio, pero un silencio sagrado, como el que antecede a la revelación. Esther se acercó, la tomó de la mano, y la guió hasta el espejo. Le quitó el velo, le soltó el cabello, le abrió los botones del hábito. Sin tocarla. Mírate, susurró, antes de preguntar por Dios. Mira lo que Él hizo contigo. Magdalena se vio por primera vez sin fe ni censura. Sus pechos suaves, su ombligo temblando, su cuello con latidos, sus caderas firmes. No era un cuerpo impuro, era una oración viva, una liturgia sin palabras. Y entonces preguntó: ¿puedo? Esther asintió, y Magdalena, con las manos temblorosas, se tocó frente al espejo. No para placer, para conocer, para rezar con la yema de los dedos. El orgasmo llegó como una lluvia de incienso, lento, limpio, sagrado, y mientras jadeaba, Magdalena sintió algo, una presencia, no una culpa, una voz, interior, profunda, cálida, que decía: ahora sabes cómo te escucha Dios. Esa noche, no volvió al convento, durmió desnuda en la casona, con Esther a su lado, ambas mirando el techo, sin decir nada, hasta que Magdalena murmuró: yo creí que era virgen para Él, pero ahora sé que Él siempre quiso que me conociera primero a mí misma. Al amanecer, las monjas la buscaron, pero solo encontraron una nota, escrita con tinta roja: el deseo no es enemigo, es revelación. Si lo callas, silencias a Dios dentro de ti. Desde entonces, otras comenzaron a soñar, a tocarse, a temer y a rezar distinto. Y cada vez que una mujer se atrevía a mirarse desnuda sin odio, algo en el cielo temblaba. Voz en off final. Creer es aceptar sin ver, pero conocerse es tocar lo divino que vive bajo tu propia piel. Y cuando una virgen se toca por fe, el cielo no se cierra, se abre. Episodio 4. El esposo que quiso salvar a su mujer del placer. Se llamaba Elías, y para muchos era el esposo perfecto. Rezaba cada mañana, no bebía, no maldecía, y decía amar a su mujer como Cristo a la iglesia. Pero su amor olía a jaula, y su fe tenía forma de mordaza. Desde que Magdalena desapareció del convento, Elías no dormía, no por dolor, sino por vergüenza. ¿Qué iban a decir los vecinos? ¿Qué iban a pensar los hombres del consejo parroquial? Una mujer pura, convertida en deseo. Para él, eso no era transformación, era traición. La encontró después de 3 días, vestida con una túnica blanca, descalza, y con el cabello suelto como una profecía viva. Magdalena, ven, Dios te perdonará, pero debes volver a ser mía. Ella no se movió, solo sonrió, como quien ya no teme. No puedo volver contigo, Elías, ya no me pertenezco, y menos aún a ti. Elías se sintió humillado, no por ella, por lo que no podía controlar. La deseó más que nunca, pero ahora, sabía que no era por amor, era por poder, y fue entonces que decidió enfrentarla. No a Magdalena, a ella, a Esther, la bruja,
la seductora, la enemiga de su hombría. La encontró en la entrada de la casona. Estaba sentada sobre piedra, comiendo uvas, como si todo el Edén le perteneciera. Tú le quitaste el alma a mi mujer. Esther lo miró, sin miedo, sin respeto, solo verdad. No, yo le devolví el cuerpo. Elías apretó los puños, pero su voz temblaba. Eso no es de Dios. Eso es pecado. Esther se puso de pie, desnuda, con la piel escrita de versos sagrados, y con una calma que lo desarmó. Dijo, ¿y si te dijera que Dios también quiso gemir alguna vez? Elías la golpeó, no con fuerza, con desesperación, pero al tocarla, algo lo atravesó, un ardor en la mano, una punzada en el pecho, y cayó de rodillas, no por culpa, por fuego. Esther se inclinó hacia él, le acarició el rostro con una ternura que no merecía, y susurró, la próxima vez que levantes la mano sobre lo sagrado, será Dios quien te castigue, y no con fuego, con silencio. Esa noche, Elías volvió a casa, y por primera vez en su vida, intentó orar, y no escuchó nada, ni paz, ni voz, ni perdón, solo vacío. Se desnudó frente al espejo, y vio su reflejo, por primera vez sin ropa, sin poder, sin rol, y entendió que nunca había amado, solo había poseído, y ahora, el cuerpo que había tratado de domesticar, era templo de algo que él jamás entendería. Días después, se fue del pueblo, dicen que lo vieron en las montañas, viviendo solo, sin hablar, pero escribiendo en su piel cada noche, como si buscara lo que Esther le mostró con una sola mirada. Y Magdalena, nunca volvió con él, porque ya no era suya, era de sí misma, y eso, la hacía divina. Voz en off final, no hay castigo más severo que ver a quien intentaste controlar, volverse libre. IN. Episodio 5, la joven que quería ver a Dios, mientras se corría. Se llamaba Sofía, tenía 19 años, y una fe peligrosa, porque no venía de la doctrina, venía del deseo. Desde niña, rezaba con los ojos cerrados y las piernas apretadas, no por pudor, por calor, sentía que algo se encendía en su pecho, cuando escuchaba hablar del Espíritu Santo, y no entendía por qué nadie hablaba del cuerpo, cuando hablaban del alma, hasta que conoció a Esther. La vio una tarde, en el río, desnuda entre las piedras, con los ojos cerrados, y las caderas entregadas al agua. Sofía se escondió detrás de un árbol, observó, sintió, y algo dentro de ella, despertó con fuerza. No fue lujuria, fue llamado. Esa noche no pudo dormir, tampoco rezar, y al amanecer, fue a buscarla. No vengo por redención, dijo Sofía, firme, vengo por revelación. Esther la miró, con una mezcla de fuego y ternura. ¿Qué quieres ver, hija? A Dios, pero no desde el púlpito. Quiero verlo, cuando me corra. Esther no rió, tampoco dudó, solo extendió la mano, y la llevó al interior de la casa, donde el aire olía a incienso, a piel, y a verdades antiguas. La hizo acostarse sobre un lecho de sábanas blancas. Encendió 3 velas, una por cada negación que Sofía había hecho de sí misma, y comenzó a hablar, como si guiara una misa olvidada por la iglesia. Abre tu pecho, abre tu vientre, que la oración esta vez venga desde dentro. Sofía cerró los ojos, comenzó a tocarse, lenta, temblorosa, como quien abre un evangelio prohibido. Cada roce era un salmo, cada gemido, una confesión que no pedía absolución. Y cuando llegó el momento, cuando su cuerpo se arqueó, y el placer estalló como un trueno silencioso, Sofía gritó, pero no el nombre de un hombre, ni un sí ahogado. Gritó, estoy viéndote, y lloró, no por culpa, por plenitud. Esther la cubrió con un manto fino, la besó en la frente, y le susurró, hoy viste a Dios, y te viste a ti, ambos son el mismo fuego. Sofía no volvió a la iglesia, pero desde entonces, cada vez que alguien le preguntaba si creía en Dios, ella respondía, sí, lo tengo entre las piernas, y me visita cada vez que me atrevo a tocarlo sin miedo. Los rumores se esparcieron, los hombres la miraban con deseo disfrazado de juicio, las mujeres con miedo, y con curiosidad, y por las noches, algunas llamaban a su puerta, con lágrimas secas y cuerpos dormidos, pidiendo aprender a rezar con la mano. Voz en off final, buscar a Dios con la mente es fe, pero buscarlo con el cuerpo
es recordar que también fuimos hechos de carne. Y que la carne no es pecado, es puerta. Episodio 6. La madre que descubrió que su hija solo hizo lo que ella nunca se atrevió. María Dolores vivía para Dios. Y para el que dirán. Cada mañana comenzaba con una oración. Y una revisión del largo de la falda de su hija. Cada noche, una vela para la pureza. Y una amenaza sutil. Las mujeres santas no abren las piernas. Abren la Biblia. Hasta que un día, Sofía dejó de cerrar las piernas. Y empezó a cerrar la Biblia. Desde entonces, María Dolores dejó de dormir. Veía a su hija diferente. Más viva, más suave, más luminosa. Y eso la asustaba. ¿Qué hiciste?, le gritó una noche. Sofía la miró con una paz que irritaba. Me encontré. ¿Dónde? Debajo de la culpa. La madre no supo qué responder. Solo tembló. De rabia, de miedo, y de una pregunta que la perseguía como sombra. ¿Qué hay en esa mujer? Que hasta mi hija la llama revelación. Una semana después, María Dolores fue a buscarla. A Esther, a la mujer que, según los rumores, le enseñaba a las jóvenes a rezar con la carne. Iba preparada para un exorcismo. Pero no esperaba un espejo. Esther no la recibió con palabras. La llevó directamente frente a un espejo grande, antiguo, con marco de madera desgastada. ¿Qué ves?, preguntó. A una madre. ¿Segura? Yo veo a una mujer, que no ha sido tocada con ternura desde hace años. María Dolores quiso hablar, pero algo en su pecho se rompió. Se vio, de verdad, no como madre, no como esposa, no como señora ejemplar del pueblo. Se vio como mujer, y le dolió, porque lo que vio era un cuerpo con hambre, con silencio, con grietas que no venían del parto, sino de no haberse amado nunca. ¿Qué hiciste con tu deseo?, preguntó Esther suavemente. Lo escondí. ¿Por qué? Porque me dijeron que no era de Dios. Y tú creíste que Dios te daría un cuerpo que tienes que ignorar para merecerlo. María Dolores lloró, por primera vez, pero no por Sofía, por ella, por todas las veces que se negó un orgasmo, por cada noche que fingió dormir, para no sentir el vacío a su lado, por los rezos que murieron ahogados entre sus piernas apretadas. Esther se acercó, le tomó las manos, las guió hasta su vientre, y le dijo, tócate, no como castigo, como perdón. María Dolores tembló, cerró los ojos, y lo hizo, no como una adolescente curiosa, sino como una santa exiliada, regresando al altar, y en medio del temblor, soltó un suspiro, uno que llevaba 40 años encerrado, uno que no era pecado, era promesa. Cuando abrió los ojos, Esther ya no estaba, pero en el espejo, había una frase escrita con vapor. Tu hija no se perdió, se encontró primero, tú solo llegaste después. Esa noche, María Dolores volvió a casa, y miró a Sofía con ojos nuevos, sin juicio, sin miedo, solo con la paz, de quien finalmente entendió, que lo divino, también habita en los dedos, que se atreven a amar su propio cuerpo. Voz en off final. Hay madres. Episodio 7. La monja que quiso ser tocada, por fin. Sor Ángela tenía 68 años. La piel como papel bendito. La voz serena. La mirada limpia como el agua consagrada. Era la más antigua del convento. La más respetada. La más intocable. Nunca dudó. Nunca faltó a misa. Nunca preguntó lo que no debía. Hasta que escuchó pronunciar el nombre de Esther. Las demás monjas hablaban en secreto. Susurraban escándalo. Algunas, fascinación. Pero Sor Ángela sentía otra cosa. No miedo, no rechazo, sino una curiosidad que no le pertenecía a su edad. Una punzada antigua, que vivía en su entrepierna, como una cruz jamás colgada. Una noche, no pudo más, se quitó el hábito, se puso un vestido olvidado, y salió del convento, como quien abandona un templo para buscar a Dios. En otro altar, Esther la recibió sin sorpresa, como si ya supiera que la más santa del convento había llegado a pecar. Quiero entender, dijo Sor Ángela, antes de morir. Quiero saber por qué todas tiemblan cuando te ven. Esther no respondió con palabras, respondió con silencio, y un gesto. La guió hasta una habitación sin crucifijos, sin velas, sin Biblia, solo un espejo, y una cama cubierta con sábanas rojas. Siéntate, dijo Esther. Sor Ángela obedeció, como lo había hecho toda su vida. Pero esta vez, obedecía a su carne,
Esther se sentó frente a ella. Desnuda, calma, real. ¿Te han tocado alguna vez con amor?, preguntó. Sor Ángela bajó la mirada. Negó. Me han tocado para curarme, para examinarme, para vestirme, pero nunca para que yo sienta. Esther se acercó, le tomó la mano, y la posó sobre su propio pecho. Entonces toca, y siente, sin culpa, sin miedo. Sor Ángela lloró al primer contacto. No por pecado, por belleza. El pecho de Esther era cálido. Latía como si dijera, estás viva, en un idioma más antiguo que el latín. Esther le besó la frente, y le susurró, tu cuerpo también fue hecho a imagen. No para sufrirlo, para celebrarlo. La monja cerró los ojos, e inclinó su frente sobre el pecho desnudo, como una hija, como una madre, como una mujer, que por fin dejaba de rezar con palabras, para rezar con contacto. No hubo orgasmo, ni jadeo, solo un suspiro, largo, viejo, eterno, el suspiro de todas las noches en las que se despertó, entre sueños húmedos, y rezó para olvidar. Al irse, Sor Ángela no pidió perdón, ni dio las gracias, solo dijo, hoy entendí, que nunca me faltó fe, me faltó piel, y desde ese día, las más jóvenes del convento notaron algo distinto. Su voz más suave, su mirada más libre, sus rezos, más reales. No recitaba, susurraba, y cuando hablaban de Dios, ya no lo señalaba hacia el cielo, solo se tocaba el pecho, y decía, a veces, también habita aquí. Voz en off final. Hay mujeres que llegan vírgenes a la tumba, y otras que, al final de su vida, descubren que el verdadero milagro no es morir sin tocarse. Episodio 8, la niña que juró no sentir nunca más, pero su cuerpo no obedeció. Alma tenía 14 años, y ya sabía cómo odiarse en silencio. Había aprendido a caminar con los hombros encogidos, a respirar sin hacer ruido, a mirar el suelo cada vez que sentía algo, aquí abajo, porque cada cosquilleo, cada escalofrío en su ombligo, cada suspiro que se le escapaba sin permiso, le era devuelto como condena. Eso es el diablo en tu cuerpo, le decía su madre. Dios no habita donde hay humedad entre las piernas. Así que Alma juró no sentir, no mirar, no explorar. Juró ser buena, santa, invisible. Pero la promesa se rompió una tarde. Estaba en misa, cuando vio a una joven arrodillarse 3 bancas adelante. Tenía el cuello descubierto, la espalda recta, y cuando dijo amén, Alma sintió una ráfaga de fuego subirle por las piernas. Se odió por eso, rezó con rabia, se pellizcó los muslos en la noche, hasta dejar marcas, pero no funcionó. El deseo no desapareció. Días después, escuchó hablar de Esther, una mujer que hace que las otras se pierdan, una bruja que despierta lo que debería estar dormido. Y por eso fue, no para perderse, sino para dejar de pelear con lo que ya ardía dentro. Llegó temblando, con uniforme escolar, y los ojos cansados de castigos sin crimen. Esther le abrió la puerta. No dijo nada, solo la dejó entrar, y eso, ya era más amor del que Alma había recibido en meses. No sé qué quiero, murmuró, solo sé que estoy cansada de luchar conmigo misma. Esther le acarició el rostro, y con voz de arrullo dijo, no estás rota, estás en silencio, y el deseo es la primera oración que el cuerpo aprende a decir. Alma rompió a llorar, no por dolor, por alivio. Esther la llevó hasta un espejo, grande, sin marco, sin distorsión, y le pidió que se mirara, pero no con los ojos, con la compasión. Al principio, Alma solo vio lo de siempre, una niña con miedo, un cuerpo extraño, una piel marcada por el no, pero luego, se vio temblar, y en ese temblor, vio vida, no pecado, vida. Esther no la tocó, no la guió hacia el placer, solo le entregó una frase escrita a mano, y la dejó sola con el espejo. Tu cuerpo no es enemigo, es una historia que Dios empezó, y tú tienes derecho a continuar. Esa noche, Alma no se tocó, pero se abrazó, y se prometió algo nuevo. Nunca más voy a rezar contra mí. Días después, alguien le preguntó, ¿ya no tienes miedo de caer en la tentación? Y Alma respondió, ahora entiendo que el deseo no es tentación, es semilla, y si Dios me creó con manos, tal vez también me las dio para consolarme cuando no hay nadie más. Voz en off final. Cuando una niña deja de odiar su cuerpo, el infierno pierde una esclava, y el cielo gana una verdad.
Porque a veces, la primera salvación es dejarse sentir sin pedir perdón. Episodio 9. El hombre que amaba a Dios, pero temblaba por otro hombre. Se llamaba Andrés, 48 años, padre de 3 hijos, servidor de la iglesia desde los 17, fiel a su esposa, fiel a la Biblia, fiel a todo, excepto a sí mismo. Andrés era el primero en llegar a misa, el último en salir, el que cuidaba el altar como si Dios viviera bajo cada piedra. Pero por las noches, cuando todos dormían, lloraba frente al espejo, porque el cuerpo que Dios le dio, no temblaba por una mujer, sino por el recuerdo de manos más fuertes, voces más graves, miradas masculinas que encendían su piel. Aunque él suplicara por frío, lo había intentado todo. Ayuno, penitencia, confesiones desgarradas. Había golpeado sus rodillas contra el mármol, rogando que eso se fuera. Pero eso nunca se fue, porque no era una sombra, era su luz negada. El día que escuchó hablar de Esther, no pensó en buscar consuelo, pensó en buscar juicio. Creía que, si alguien podía condenarlo con justicia, sería esa mujer, que decía hablar desde el deseo, como si fuera sagrado. La encontró sentada en el jardín, descalza, leyendo un libro con el viento en el pelo. «Vengo a confesar algo que nadie ha querido oír», dijo él. Esther cerró el libro. Lo miró sin sorpresa, sin defensa, solo con espacio. Aquí no se confiesa. Aquí se recuerda lo que el alma ya sabe. Andrés tragó saliva. Le temblaban las manos. Amo a Dios, de verdad, pero también he amado el cuerpo de otro hombre. Y cuando él me abrazó, sentí más cielo que en 20 años de oración. Esperó el reproche, la condena, la cruz, pero Esther solo se acercó y le tomó la mano. Entonces quizás, ese fue el único momento en que Dios te habló de verdad. Andrés rompió, como un cristal, como un rezo que no aguantó más el silencio. ¿Crees que puedo pertenecerle a él, a pesar de esto? Esther respondió con un susurro, que parecía venir desde los huesos del mundo. No a pesar de esto, sino gracias a esto. Le pidió que se quitara la camisa. No por lujuria, por respeto. Quería ver el cuerpo que tanto tiempo había sido cárcel. Y allí, en su pecho, escribió con los dedos una frase invisible. El amor no necesita permiso, solo verdad. Andrés no volvió a amar a otro hombre de inmediato. Pero esa noche, se miró desnudo, y no sintió asco. Se tocó el corazón, y lo encontró latiendo sin culpa. Se abrazó, como nadie lo había hecho. Al día siguiente, no fue a misa, fue a caminar, lento, libre, como quien, por fin, escuchó a Dios desde adentro. La gente del pueblo susurró, está diferente, ya no lo vemos tanto en la iglesia. ¿Habrá caído? Pero nadie sabía que por fin, había subido. Voz en off final. Algunos creen que para pertenecer a Dios, hay que negarse a uno mismo. Pero hay quienes descubren que la forma más pura de amar al Creador es dejar que... Episodio 10. La mujer que lo tuvo todo, menos una razón para gemir. Se llamaba Elena. 52 años. Dueña de hoteles, de empresas, de hombres. Tenía una casa con techos de vidrio, ropa que costaba lo mismo que un auto, y un cuerpo intacto bajo bisturí, pero absolutamente intocado por dentro. Elena había probado todo. Sexo con mujeres, sexo con hombres, orgías, ayuno, viajes a la India, champán en Dubái, silencio en los Alpes suizos. Pero en las noches, cuando nadie la observaba, cuando ya no quedaban copas por levantar, se metía a la cama y lloraba en silencio, porque su cuerpo, aunque perfecto, nunca había temblado de verdad. Tengo placer, pero no gozo. Tengo control, pero no me habito. Tengo poder, y no siento nada. Escuchó hablar de Esther en una cena de ricos aburridos. Una mujer que hace que otras se toquen y digan que es fe. Una loca con voz de Dios y olor a piel. Una hereje adictiva. Y Elena, por primera vez en años, sintió algo parecido a la intriga. La buscó, no por fe, no por morbo, por desesperación. No lo dijo, pero lo suplicaba por dentro. Hazme sentir, por favor, haz que este cuerpo signifique algo. Llegó en un auto negro, con gafas de marca, perfume francés, y el alma en quiebra. Esther no preguntó, solo la miró, y supo. Le ofreció una silla, y silencio. No creo en Dios, dijo Elena con voz firme.
Yo tampoco creo en religiones, respondió Esther, pero sí en cuerpos que hablan, aunque nadie los escuche. Helena bajó la mirada, como si, por primera vez, el poder no le sirviera de escudo. ¿Y si nunca sentí nada real? ¿Y si toda mi vida ha sido estética vacía? Esther se acercó, y no la desnudó, la descubrió, le quitó el reloj, los aretes, el maquillaje, las capas, hasta que Helena quedó, como jamás nadie la había visto. Solo ella. Tú no necesitas un amante, dijo Esther. Necesitas que alguien te abrace sin intentar poseerte, que te lama el alma, no el ego. La guió hasta una cama sin joyas, sin espejos, solo sábanas blancas, y una vela encendida. Acuéstate, no para ser tocada, sino para dejarte caer, y tal vez, llorar. Helena obedeció, no por sumisión, por hambre. Se tumbó, y el llanto llegó, no como debilidad, como liberación. Lloró por cada orgasmo fingido, por cada amante que la penetró sin tocarla, por cada silencio lleno de ruido. Y cuando el cuerpo se calmó, Esther solo susurró, ahora, gime, no de placer, de verdad. Y Helena gemía, por fin, sin culpa, sin pose, sin guión. Al salir, no volvió a vestirse igual, ni a hablar igual, ni a reír sin mirar al cielo. Ya no necesitaba controlar, solo sentía, y esa sensación valía más que todo lo que había comprado en su vida. Voz en off final. Algunas mujeres conquistan el mundo, pero nunca se permiten conquistar su propio cuerpo. Y cuando una de ellas, episodio 11, el sacerdote que sintió a Dios cuando la deseó, se llamaba Tomás, 33 años, ordenado joven, amado por sus feligreses, la voz justa, el rostro limpio, las manos siempre quietas. Era el sacerdote que todos querían en su parroquia, el que hablaba de misericordia con los ojos brillando, el que aún creía que Dios podía cambiarlo todo, pero nunca se preguntó si Dios también podía cambiarlo a él. Hasta que la vio, Esther entró a la iglesia sin pedir permiso, sin cubrirse, sin temer, solo caminó entre los bancos, como si conociera los secretos escritos bajo cada tablón. Y al verla, Tomás sintió algo que no venía del infierno, sino de muy, muy dentro. No fue lujuria, fue temblor, como si una oración antigua, olvidada por siglos, se despertara entre sus costillas. Intentó disimular, seguir el sermón, recitar las palabras que conocía desde niño, pero cuando sus ojos la buscaron de nuevo, ella ya lo estaba mirando. Después de misa, la esperó afuera, no como un pastor, como un hombre perdido en su propia fe. ¿Por qué viniste aquí?, preguntó, intentando sonar firme. Esther sonrió. ¿Por qué tú aún no sabes que crees en algo más profundo que tu celibato? Silencio, un silencio pesado, sagrado, como el que precede a la confesión. ¿Tú crees en Dios?, le lanzó él, como defensa. Sí, respondió Esther, pero no en uno que teme al cuerpo. Yo creo en un Dios que gime cuando tocamos la verdad. Tomás retrocedió, pero la frase se le quedó incrustada en la piel, como una espina bendita. Esa noche no durmió, leyó, oró, se azotó el alma con salmos. Y al final, se tocó, no por placer, por rabia, por hambre, por no poder dejar de pensar en ella. Y cuando eyaculó en silencio, con el crucifijo sobre el pecho, no sintió vergüenza, sintió algo aún más inquietante. Paz. Fue a buscarla al día siguiente. La encontró escribiendo sobre la tierra con un palo, como si dictara un nuevo evangelio, más cercano a la piel que al cielo. Quiero entender, dijo él. No quiero traicionar a Dios, pero contigo siento que algo se abre. Esther lo miró, sin juicio. Tal vez no estás traicionando a Dios. Tal vez estás traicionando la imagen rota que te vendieron de él. Tomás se quedó quieto, luchando entre deseo y dogma. No quiero acostarme contigo, dijo él. Solo quiero saber si este fuego que siento también puede ser santo. Esther se acercó, le tomó la mano, y la puso sobre su propio corazón. ¿Lo sientes? ¿Ese latido? Ahí también habita Dios. No solo en el pan, no solo en el vino, también en el pulso, también en la carne. Tomás cerró los ojos, y por primera vez en su vida, no sintió culpa por ser hombre, ni por sentir. Sintió comunión. No se desnudaron, no se tocaron más, pero esa noche, él escribió en su diario, *, hoy recé sin palabras. Joe,
Episodio 12. La mujer que quiso morir tocando su verdad. Se llamaba Lucía. Y estaba muriendo. Le quedaban semanas. Quizás días. El cáncer había devorado su cuerpo. Los médicos ya no hablaban de tratamientos. Solo de descanso. Y de esperar. Pero Lucía no quería esperar. No quería morir. Sin haberse tocado jamás. Como mujer. Sin haberse sentido. Deseada por ella misma. Tenía 64 años. 2 hijos. Un marido muerto hacía 15. Y una vida entera entregada al deber. A las ollas. A los domingos de misa. Y a no levantar la voz. Nunca se masturbó. Nunca miró su vulva en el espejo. Nunca preguntó si podía sentir algo más que resignación. Hasta que supo que se iba. Y entonces lo sintió. No miedo a la muerte. Sino miedo a no haber vivido en su piel. Quiero tocarme antes de morir. Le dijo a una enfermera entre lágrimas. Pero no sé cómo. Y no quiero hacerlo sola. La enfermera solo murmuró una palabra. Esther. Llegó débil. Con la piel pálida. Con los pezones caídos. Y los ojos todavía ardiendo. Esther la abrazó como a una hermana. Sin palabras. Sin pena. Solo con la certeza. De que el tiempo ya no era tiempo. Era urgencia sagrada. Lucía le temblaba en los brazos. Pero no por enfermedad. Por algo más profundo. ¿Crees que es tarde para sentir? Preguntó. Esther la desvistió con una ternura. Que no tenía edad. El cuerpo no se mide en años. Se mide en cuanto amor ha recibido. Y el tuyo. Todavía está a tiempo. La acostó en un lecho de sábanas suaves. Puso velas. No para ritual. Sino para que la luz bailara sobre su cuerpo sin vergüenza. Esther no la tocó. La guió. Le tomó la mano. La llevó lentamente. Hasta el monte de Venus. Hasta su historia olvidada. Hasta la grieta que nunca fue cruzada. Ahí, Lucía. Ahí vive tu nombre completo. Y nadie lo había pronunciado bien. Lucía comenzó a moverse. Despacio. Temblando. Primero con miedo. Luego con llanto. Y finalmente, con fuego. Gimió. No como una joven. No como una amante. Gimió como una mujer. Que había sido exiliada de su propio templo. Y al fin, volvía a cruzar las puertas. Cuando acabó, el aire olía a incienso y piel. Lucía tenía los ojos cerrados. Y una sonrisa dulce. Etérea. Como si hubiera visto algo más allá del mundo. Esther la cubrió con una manta. Le besó la frente. Y no dijo descansa. Dijo, bienvenida. Lucía no murió esa noche. Pero lo hizo poco después. Y cuando su hija la encontró, tenía las manos sobre el vientre. Y la expresión en paz. Como si hubiera partido. No vacía, sino llena de sí. El ataúd fue sencillo. Pero bajo el vestido. Alguien escribió con tinta suave sobre su piel sin vida. Asterisco murió tocando la parte que le prohibieron. Murió bendita. No por un sacerdote. Por su propio cuerpo. Voz en off final. Hay muertes que parecen un final. Y otras, una consagración. Lucía no se fue como víctima. Se fue como pro. Episodio 13. El niño que temía arder por dentro, hasta que entendió que no era fuego. Era ternura. Se llamaba Julián. 12 años. Cabello enredado. Manos pequeñas. Y una pregunta que le quemaba el pecho desde hacía meses. No sabía ponerle nombre. Solo sabía que cuando Tomás, su compañero de escuela, lo abrazaba por detrás en el recreo, el mundo se volvía suave. Y él, temblaba. No de miedo. De algo más tibio. Más dulce. Más prohibido. Había intentado contarlo. A su madre. Al catequista. A la maestra. Pero todos le decían lo mismo. Eso está mal. Eso no es de Dios. Eso se corrige. Entonces Julián dejó de hablar. Y comenzó a rezar. No para ser feliz. Para ser normal. Hasta que un día, mientras escuchaba a escondidas a los mayores, escuchó un nombre. Esther. Una mujer peligrosa. Decían. Una que hacía a las mujeres tocarse. Y a los hombres cuestionarse. Una que no temía al pecado. Porque hablaba como si lo conociera desde el amor. Y por eso, fue a buscarla. Llegó solo. Con una mochila más grande que su cuerpo. Y un corazón que latía como si supiera. Que estaba a punto de cambiar para siempre. Esther lo recibió en silencio. Se arrodilló a su altura. Y le preguntó. ¿Cómo te llamas? Amor. Julián. Susurró él. Y creo que estoy roto. Esther frunció el ceño. Pero no de juicio. De ternura infinita. ¿Quién te dijo eso? Todos. Porque siento bonito cuando un niño me abraza.
Y eso, me dijeron que es del demonio. Esther lo tomó de las manos. Lo llevó a sentarse bajo un árbol. No predicó, no corrigió, solo escuchó. Y Julián habló, como nunca antes. Habló del primer escalofrío, del abrazo, de la vergüenza, del miedo, y de las noches donde soñaba con sonrisas. Y despertaba con culpa. No quiero ser malo. Lloró, pero mi cuerpo no me obedece. Esther lo miró con los ojos llenos de una verdad antigua. Y le dijo, tu cuerpo no está mal. Tu ternura no es fuego. Es semilla. ¿Semilla? Sí, una que, si la cuidas con amor, puede crecer libre, sana, feliz. No tienes que arrancarla, solo entenderla. Julián se quedó en silencio, como si por fin alguien hablara su idioma. ¿Y si Dios no me quiere así? Esther sonrió, le acarició el cabello, y respondió, Dios no se asusta de tu ternura, se refleja en ella. El niño suspiró, largo, con los ojos húmedos, pero sin peso. Por primera vez, sintió que su pecho no era una caja cerrada, era una ventana abierta. Antes de irse, Esther le dio una hoja doblada. Ábrela solo cuando sientas que vuelves a odiarte. Horas después, en su habitación, Julián abrió el papel. Solo decía, no estás roto, estás despierto. Y eso, es lo más sagrado que puedes ser. Esa noche, Julián durmió, con una mano sobre el corazón, y una sonrisa tímida en los labios. No había vencido el miedo. Pero ya no he. Episodio 14, la viuda que pidió perdón, a su propio cuerpo. Se llamaba Rosario. 71. Viuda desde los 40. Y con un cuerpo que no había sido amado. Ni cuando era joven. Decía que su piel era castigo. Que su vientre era un error. Que su sexo era una herida. Nunca tuvo un orgasmo. Nunca se miró desnuda. Nunca pronunció la palabra placer sin escupirla después con culpa. Creció aprendiendo que el cuerpo era su cruz. Y que Dios la quería limpia. Seca. Cerrada. Por eso, cuando su esposo murió, no lloró. Solo pensó, ahora sí, ya no tendré que fingir que me gusta sentir. Pasaron 30 años. Y con ellos, el deseo que ella misma enterró viva. Pero el cuerpo, aunque envejezca, recuerda. Y una noche, mientras se duchaba, su mano rozó sin querer el pezón izquierdo. Y tembló, como si algo aún respirara bajo las capas de silencio. Sintió vergüenza, repulsión, asco. Lloró en el baño durante horas. Y al día siguiente, fue a buscar a Esther. Llegó sin avisar, sin expectativas, solo con una súplica que no sabía decir en voz alta. Esther la reconoció al instante. No por nombre, sino por la forma en que apretaba los brazos contra el pecho. Quiero pedir perdón, dijo Rosario, pero no sé a quién. Esther la miró con compasión honda. A ti, a mí, a tu cuerpo, al que llamaste feo, al que forzaste a callar, al que negaste cada vez que deseó un suspiro. Rosario bajó la mirada. Le temblaban las manos. No por enfermedad, por verdad, pero ya es tarde. Mi carne es arrugada, mis pechos caídos, mis piernas flacas. ¿De qué sirve reconciliarse con algo que ya nadie va a querer? Esther sonrió, le tomó la cara, y le susurró, tú no viniste a que alguien más te quiera. Viniste a dejar de odiarte tú. La llevó frente a un espejo. No uno grande, uno pequeño, redondo, de esos que no perdonan detalles. Rosario se miró, y lloró. Se vio vieja, rota, pálida, pero también, por primera vez, humana. ¿Qué ves?, preguntó Esther. Rosario tardó en responder. Una mujer que pidió permiso toda su vida para existir. Esther la abrazó. Le pidió que se quitara el vestido. Rosario dudó, pero lo hizo. No para seducir, no para ritual, sino para dejar de esconderse. Esther no la tocó, solo le dio una tela suave. Y le pidió, pásala por tu cuerpo. Lenta, como si lo estuvieras conociendo hoy. Sin culpa, sin prisa, sin juicio. Rosario obedeció. Y en ese roce de algodón, empezó el milagro. No hubo gemido, ni lujuria, pero sí un temblor, un estremecimiento pequeño, que nacía en la piel, y se colaba hasta el alma. Cuando terminó, no habló, solo se abrazó a sí misma, por primera vez, sin asco, y entendió algo, que el cuerpo que tanto había temido, nunca fue enemigo, fue una casa, que nadie le enseñó a habitar. Al despedirse, Esther le entregó un papel doblado. Ya en su cuarto,
Episodio 15. La mujer que enseñaba a tocar, pero nunca se dejó amar. Esther siempre supo tocar a los demás. Acompañar. Despertar. Curar. Sus manos habían recorrido historias dormidas. Habían encendido pieles con palabras. Habían devuelto el alma a cuerpos que se creían perdidos. Pero su cuerpo seguía intacto. No virgen. No inmaculado. Vacío. Porque nunca se dejó amar. Tenía cicatrices invisibles. Una tras cada "yo estoy bien", tras cada abrazo que dio sin pedir uno a cambio. Era la llama para los demás. Pero su leño estaba siempre húmedo. Y nadie, nunca, había preguntado por su fuego. Hasta que llegó él. No dijo su nombre. No dijo nada. Un hombre mudo. De ojos negros. Ropa sencilla. Y una mirada que no necesitaba voz para desarmarla. Esther sintió algo al instante. Un temblor nuevo. No de miedo. De espejo. Como si, por primera vez, alguien la viera. No como la guía. Ni la santa. Ni la hereje. Sino como una mujer desnuda de su propia historia. El hombre no pidió nada. Solo se sentó frente a ella. Y la observó. Largo. Hondo. Real. Y entonces, sin palabras, escribió en su cuaderno: ¿quién te toca a ti cuando todos se van? Esther parpadeó, como si esa pregunta le hubiese golpeado el alma. Justo en el lugar donde siempre fingía que no dolía. Nadie, susurró. Y me acostumbré. Él se acercó. Le tomó la mano. No con deseo. Con reverencia. Y sin pronunciarlo. Le hizo entender. Yo no vengo a despertarte. Vengo a velarte si tú quieres. Esther lloró. Por primera vez en años. Pero no lágrimas de carga. Sino de rendición. Porque entendió. Que sanar a todos. Había sido su escudo. Que tocar sin ser tocada. La había protegido del abismo. Y también del amor. Lo llevó a su habitación. No como quien lleva a un amante. Sino como quien invita a alguien. A ver su herida más antigua. Se desvistió sin teatralidad. Y le mostró la espalda. Allí, entre los omóplatos, tenía una inscripción que nadie conocía. Yo despierto a todas. Pero duermo sola. Él la leyó. Y sin pedir permiso. La besó allí. Lento. Silencioso. Y fue en ese roce que Esther entendió lo que nunca había dicho en voz alta, que ella también merecía ternura. Sin guía, sin rol, sin voz fuerte, solo ternura. Esa noche no hubo sexo. No lo necesitaban. Se acostaron desnudos, piel contra piel, corazón contra pecho. Y Esther tembló, no de frío, de entrega. Por primera vez, alguien la habitaba sin querer quedarse a vivir en ella. Solo estar, solo amar, solo respirar. Al amanecer, él ya no estaba, pero había dejado una frase escrita con carbón en el marco de la cama. A ti también te tocaba ser amada. Esther sonrió, y supo que no era el final, era el inicio de su propia resurrección. Salió al jardín, desnuda, y por primera vez, no como guía, no como madre, no como templo, sino como mujer. Voz en off final, epílogo. Esther tocó Mu.